Hace unos días que queríamos hablar con Javier Milei a partir de varias declaraciones de él. Está en línea de teléfono Javier Milei, diputado nacional, líder de La Libertad Avanza. ¿Cómo andas, Javier? La Nata te habla. Buen día, Jorge. Mira, quería, en principio, más allá de que hablemos de otros temas, consultarte sobre tu posición con respecto a algunas cosas. Una, tenencia de armas. ¿Vos pensás que la gente tiene derecho a tener armas? Mira, yo eso lo tengo explicado desde 3 puntos de vista. Uno que tiene que ver con el análisis económico del derecho, una línea de análisis creada por Gary Becker en 1968, una cuestión de evidencia empírica y una cuestión, digamos, de índole lógica. Digo, la cuestión de lo que tiene que ver con el análisis económico del derecho es que vos, cuando a una actividad delictiva, como a cualquier actividad, le bajás el costo y el beneficio aumenta, sí, el resultado es que esa actividad se expande. Ese es el primer punto. El segundo punto es que eso tiene una validación empírica. ¿Esto qué quiere decir? Eso, por ejemplo, consta en un trabajo mío de fines de los 90 que se llama el análisis económico de las políticas de prevención y represión del delito en la Argentina. Y además, cuando vos tomás, por ejemplo, los casos en Estados Unidos, sí, aquellos estados que tienen, digamos, que la gente puede estar armada, sí, hay menos delito que los otros. Y lo otro es una cuestión lógica. Vos tenés un delincuente, está frente a 2 casas, en una están armados hasta los dientes, en otra está desarmado. Digo, ¿vos qué crees que va a ir? Y va a ir a la casa donde están los desarmados, no van a ir a las que los están armados. O sea, y además lo otro que hay que entender, y por eso cito el paper este de mi autoría de fines de los 90, donde básicamente además se determina en un contexto de equilibrio general. Esto no es solamente esto es una parte, es decir, esto en el fondo tiene que ver con la libertad individual y como vos elijas defenderte, tiene que ver con eso más que nada, no tiene que ver con otra cuestión. Entonces, ¿quién soy yo para prohibirle a otra persona que tenga armas? O sea, de última, si comete algún error, alguna situación que no indebida, lo pagará en la ley y se terminó. Pero esto es parte de una forma de ver las cosas. Yo entiendo, digamos, que Argentina la gente ha sido torpedeada durante muchísimos años con la doctrina Zaffaroni, que es justamente lo que se estaba aplicando. No, pero perdón, vos entendés que hay una distancia entre no estar de acuerdo con eso y estar de acuerdo con Zaffaroni. Pero yo igual quería preguntarte puntualmente, ¿vos tenés armas? Pero es parte de lo mismo, Jorge. ¿Vos tenés armas? Es parte de la misma visión. No, a mí no me gustan las armas, pero ¿quién soy yo para cercenar la libertad de otro individuo a que las tenga? Ok. O sea, a mí no me gustan las armas, literalmente. O sea, digo, casi que te diría que me dan fobia, porque digo, yo he padecido ser, digamos, me robaron, sí, con una pistola. O sea, y no tuve mejor idea de poner la mano y de tocar que estaba fría. Ahora, vos, si en ese momento hubieras tenido un arma, ¿hubieras disparado? No lo sé, porque digo, yo no manejo armas y no me gustan las armas. Pero probablemente, o sea, hubiera estado mejor defendido que en esa situación. Y los costos esperados que hubiera enfrentado el delincuente son mucho mayores. Por lo tanto... Sí, ahora, ¿vos te das cuenta? No, y no solo eso, Jorge Prat, no solo eso. ¿Sabes qué? Tuve suerte que el delincuente, cuando yo hice ese movimiento, sí, en el cual me entero que es de verdad, porque estaba fría, sí, digo, porque era... En ese contexto, digo, zafé porque, digamos, no me disparó. Si me hubiera disparado, me mataba. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? En el fondo, ¿sabes qué? Aun cuando vos tuvieras el Estado más eficiente de lo que vos creas, digo, o sea, cosa a la que yo no adhiero porque no existe, es un oxímoron, pero no importa. Nunca va a llegar a un momento como ese. Entonces, en esa situación puede terminar siendo, digamos, elegir entre tu vida y la de otro. O sea, aun cuando yo soy una persona que no le gustan las armas. Ok, te cambio por otros 2 temas y después hablemos de lo que tengan ganas todos. ¿Vos estás de acuerdo con la venta de órganos? Yo digo, es un mercado más, o sea, y vos podrías pensarlo como un mercado. Es decir, el problema es por qué, digamos, o sea, todo lo tiene que estar regulando el Estado. ¿Por qué, digamos, seguramente si vos tuvieras... De hecho, hay estudios que están hechos en Estados Unidos que si vos dejaras esos mercados libres, digamos, funcionarían muchísimo mejor y tendrías menos problemas. Es decir, es una decisión de cada uno. O sea, digamos, a ver,
¿Por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? Digo, a ver, digo, ¿cuál es el punto? O sea, digo, si el liberalismo es el respeto... Pero te cuento razonamiento. Pero Jorge, por favor, a ver, digamos... Por favor, habla. Habla y después A ver, si el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, mi primer propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo? O sea, ¿acaso no dispone el Estado de mi cuerpo, digamos, cuando en realidad me roba más del 50% de lo que genero? O sea, entonces como hay un doble estándar, o sea, para que el Estado, digamos, me esclavice, entonces sí, ahora digo, si yo quiero disponer de una parte de mi cuerpo, porque el motivo que fuera, digo, ¿cuál es el problema? Vos sabés que, me imagino que sabés que soy trasplantado de riñón. Hoy, cuando hace años, hace ya bastante, ya que tengo 6 años de trasplante, pero hace mucho más, cuando empezó todo mi problema, un día me vienen a ver y me dicen, ¿por qué no compras un riñón en Bolivia? Y yo no puedo comprar un riñón, pero ¿sabes por qué? Te cuento qué es lo que yo sentí. Vos, por supuesto, no tenés por qué compartirlo. Que un pobre pibe que capaz necesita estudiar va a venderme a mí un riñón por plata. El problema de la discusión de los órganos, me parece, que no está en el hecho de la disponibilidad de la persona, sino está en el hecho de tasar en dinero algo que es irreemplazable, ¿me entendés? Bueno, eso en realidad es, en principio tiene algunas cuestiones en el medio. Si había un precio, quiere decir que alguien le puso un precio, o sea, que no se puede determinar el precio, sí se determina, o sea, con lo cual digo, eso casi está autológico, porque si te pusieron un precio, porque estaba eso. Segundo punto es, a ver, la persona que está haciendo eso, probablemente haya algo que lo lleve a tomar esa decisión. La desesperación, Javier, el hambre o lo que sea. A ver, bueno, entonces lo vamos a poner en otros términos. Entonces, si vos en realidad no le terminás dando, digamos, no le terminás comprando ese órgano, entonces por la cuestión del hambre se termina muriendo de hambre y definitivamente entonces ni siquiera, digamos, tiene vida. Por lo tanto, entonces, decir, pero es una cuestión de la decisión del individuo. O sea, yo digo, no sea, ¿por qué, digamos, es tan difícil pensar en libertad? Es decir, ¿quién soy yo para meterme sobre el cuerpo de otra persona? ¿Cómo voy a estar yo disponiendo sobre el cuerpo de otra persona? Digamos, ¿cómo voy a estar yo decidiendo qué puede hacer o no puede hacer? Es decir, el que decidió venderte el órgano, ¿en qué afectó la vida de los demás? ¿En qué afectó la propiedad de los demás? ¿En qué afectó la libertad de los demás? Pero, a ver, ¿y quién sos vos? O sea, esto es retórico, por favor, ¿eh? ¿Quién sos vos para determinar qué tiene que hacer él con su vida? Si es su vida, si es su cuerpo, es su propiedad. Está bien. Tenemos que tener tanto amor por la intervención a punto tal de no dejarle vivir la vida a la gente como quiere. Te hago otra pregunta puntual que tiene que ver con declaraciones tuyas. No sé si te encontraste o fue por escrito, no tengo idea, con Grabois. Vos estás, creo que eso salió de ese diálogo. ¿Vos estás de acuerdo con los manteros? A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Jorge Fontevecchia organizó un debate en Perfil. El debate duró 5 horas y media. Digo, o sea, nos sentamos a debatir. Eso es muy interesante porque había gente que decía que no podía pasar 30 minutos de un debate, había gente que decía que no podía, había gente que decía que yo no podía mantener una charla con alguien que piense distinto a mí. Por lo tanto, o sea, lo primero es todas esas mentiras que construyeron sobre mi persona, ¿sí? Y toda la construcción de la violencia y de que no dialogo y que no debato, me parece que se les cayeron todas. Ahora, si en 5 horas y media, o sea, hubo un punto donde, si vos querés, desde distintas visiones hubo un resultado común, en realidad, no me parece para hacer el escándalo que se está haciendo. Ahora, yo puedo explicar la situación de los manteros, yo no tengo ningún tipo de problema porque yo hice la defensa de los manteros. Lo primero que hay que ver es, a ver, Argentina tiene un mercado laboral absolutamente regulado, restringido, con un montón de dificultades, sumado a un país que hace años que no crece. De hecho, Argentina no crea capital neto desde mediados
del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, Argentina tiene un problema de generación de puestos de trabajo enorme. De hecho, los trabajadores en 6 millones de personas, o sea, no se mueven. Cuando vos tenés este tipo de características en el mercado laboral, ¿cuál es el resultado? Los que quedan afuera son las personas que tienen menos calificaciones. Claro. Es decir, vos expulsás estas ideas de estar regulando el mercado laboral, ¿sabes a quién perjudica? A los trabajadores menos calificados y por ende son los que quedan afuera del mercado. Cuando pasa esa situación, ¿cómo es la situación que se encuentra esa persona? Bueno, una alternativa es convertirse en un planero. Otra alternativa, ¿sí?, es agarrar y dedicarse a robar. Y otra alternativa es salir a buscarla de alguna manera, es decir, salir a pelear, salir a laburar como sea. Por lo tanto, lo primero que yo le pondero a esta gente, que frente a una situación donde podría delinquir, en una situación donde podría estar viviendo del fruto del trabajo de otros, colgado de la teta del Estado, el tipo decide salir a trabajar. O sea, eso a mí me parece un elemento valioso. O sea, decidió salir a trabajar. Ahora, después aparece la cuestión, sí, que tiene que ver dónde se establece este tipo. Este tipo, bueno, va y claramente es un sector muy postergado, se establece en una vereda. Entonces vende en esa vereda. Ahora, lo loco es el reclamo, ¿sí?, del comerciante, porque el comerciante, ¿qué hace? Dice, yo pago los impuestos, llamo a la policía y lo voy a hacer sacar, porque ese es el argumento. El problema es, vos no te tenés que quejar de que ese hombre esté compitiéndote ahí en ese lugar. Tu queja tiene que ser bajarme los impuestos. Es decir, tu queja no tiene que ser como yo te pago impuestos, sacarlo a patadas, porque esto es como si nosotros estuviéramos, ponerle en una plaza, uno al lado del otro. Ahora, como sucede que yo tengo recursos para pagarle al mafioso del barrio, agarro y te saco a patadas. O sea, es un disparate. Es decir, encima vos fíjate, estás penalizando a un tipo que decidió no robar, que decidió no estar siendo sustentado por el Estado, decidió trabajar. No puede ser que el reclamo termine con menos producción y menos empleo. Está claro que está mal. Es decir, el problema es el Estado, no que aparezca el mantero. Y de última, Javier, si el dueño del negocio... ya estoy terminando el argumento, Jorge. Y de última, si se siente amenazado el comerciante, que le ponga en paralelo una manta y que venda con las mismas condiciones, porque además vender en la manta, tiene su problema, ¿no? Cuando viene la lluvia se tienen que ir, tienen persecución, y no solo eso, sino que además vos podés elegir cuando vos compras algo, definir distintos niveles de calidad, y una de las cosas que te puede dar esa calidad es estar adentro de un local, por ejemplo, cuando te compras ropa. Entonces, me parece que el reclamo no es sacarlo a patadas a este tipo que está laburando ahí, sino que en realidad, bajame los impuestos, porque el problema es el mafioso del barrio, no es el tipo que labura. No solo hay que tener en cuenta los impuestos, Javier. Me parece, el tipo que está en un local paga un alquiler, tiene personal en blanco, o sea, le pasan un montón de cosas que al mantero no. A ver, de vuelta, Jorge, porque ahí hay dos temas. Sí, pero a ver, decidir tener el local, decidir alquilarlo, es una decisión empresarial tuya para ofrecer un producto distinto. Y la calidad adentro del producto la determinan los individuos con su acción de compra. Es decir, y si hay un problema con los empleados que vos tenés en blanco, tienes que ver entonces de nuevo, el problema es el Estado de cómo regula a las relaciones laborales que están en blanco. Es decir, no se corrigen los problemas de las restricciones y de los problemas generados por el Estado golpeando a la gente. Eso no tiene sentido, Jorge. O sea, no podés castigar al trabajador a todo mi equipo, para defender al Estado. Mi equipo que se sale de la vaina para preguntar.